Pues bienvenidos, bienvenidos a este nuevo espacio. Como todos los viernes, ya llevamos alguno, hoy viernes 5 de marzo, bienvenidos al Tombe, que es la tertulia fallera de Don Falleret. Bueno, hoy más que tertulia va a ser una visita que vamos a realizar, o que ya hemos realizado, a la escuela del gremio de sastres y modistas de la Comunidad Valenciana. Junto con su maestro mayor, junto con Fran Tochena, vamos a conocer esas nuevas instalaciones que han abierto pues recientemente, y donde bueno, pues van impartiendo esa docencia, ¿no? esa maestría a todos los alumnos sobre indumentaria valenciana, indumentaria tradicional y sobre moda. Pero antes, bueno, pues comentaros cosas que han ido ocurriendo a lo largo de estos días, como fue, por ejemplo, la inauguración de la exposición del turista fallero, 80 años de perspectiva, en la NAU, en la sede de la Universidad Bella. Allí, bueno, pues podemos visitar y conocer esa exposición. Yo todavía no la he visto, espero poder visitarla en este fin de semana. También se nos avecinan novedades, como por ejemplo las exposiciones de Ceballos y Sanabria y de Dulc, los dos artistas, en este caso tres, que van a desarrollar las fallas municipales de 2021, esperemos que a lo largo de este año, pero que vamos a tener la oportunidad de ver sus trabajos en el Centro de Cultura Contemporánea del Carmen. A partir del día 12 de marzo vamos a poder disfrutar de esas dos exposiciones. Por un lado Ceballos y Sanabria y por otro lado Dulc. Ya os lo hemos informado a través de donfallet.com con la noticia correspondiente. Y bueno, ya que estamos, que vais a visitar, por ejemplo, el turista fallero en la NAU, también podéis pasar para ver a los amigos de la falla Inmaterial en su quinta edición, y que este año nos invitan a cantar para crear esta falla cibernética, ¿no? Con inteligencia artificial, que va mucho más allá, es todo un prodigio. Y por supuesto agradecer a los amigos de Fallacraft. Bueno, pues ya ha llegado mi ejemplar de Fallacraft, para que, bueno, cuando me aburra, pues poder montar esta fallita. Ya veremos a quién engaño para que la podamos hacer. Yo os invito a adquirirla y a montarla, y nos podéis mandar las fotos de a ver cómo quedan, ¿de acuerdo? Pues os indico, bueno, que el próximo martes sí que tendremos tertulia con unos tertulianos de lujo, para analizar todo lo que está ocurriendo, porque sí que bien es cierto que, a pesar de no haber fallas en las calles, las comisiones falleras están tomando las redes sociales y se están volcando en dar visibilidad, ¿no? A todo el mundo, bueno, pues a qué significan las fallas y cómo se vivirían, ¿no? Pues en ese aspecto, pues os convoco el próximo martes a las 10:30 para ver ese Altombe tertulia especial con unos buenos grandes amigos, ya lo veréis, que espero que os guste. De momento os dejo con la visita que realizamos al gremio, a la escuela del gremio de sastres y modistas, junto con su maestro mayor, con Fran Tochena. Feliz noche. Hoy estamos visitando la nueva sede de la Escuela del Gremio de Modistas y Sastres de la Comunidad Valenciana. Está en Valencia y lo vamos a hacer de la mano de su maestro mayor. Vamos a ver si está en el despacho para que nos enseñe estas nuevas instalaciones. ¿Vamos? Como veis, antes tenían una sede en la plaza del Ayuntamiento de Valencia. Y bueno, pues a veces la pandemia de la COVID no ha venido mal para ciertas cosas. En concreto,
para estas instalaciones nuevas tan amplias, ¿no?, que tiene el gremio. Y aquí está Fran, que está trabajando, vamos a molestarlo un poco. Buenas, Fran, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Encantado de recibiros. ¿Qué tal? No nos podemos abrazar. Nada, tengo que guardar escrupulosamente distancias. Las distancias, que por cierto, vamos un poco a enseñar a la gente que nos está viendo pues cómo el gremio y la escuela pues tiene y se protege para evitar infecciones, ¿no? Esto es un controlador, yo voy a hacer en la prueba 34,7, quiere decir que puedo pasar. Nos ponemos el gel hidroalcohólico, si me lo pasas, muy bien. Y ahora sí, ahora ya estamos, ya estamos preparados. 100% preparados en unas instalaciones magníficas. Fran, cuéntanos cómo habéis llegado a este sitio tan espectacular. Bueno, pues teníamos previsto hacer unos cambios de la plaza del ayuntamiento. Se nos había quedado, gracias a Dios, se nos había quedado pequeña las instalaciones. Y bueno, pues un poquito antes de la pandemia se estuvo viendo el bajo, se firmó, se hizo un poquitín de reforma y en plena pandemia pues se aprovechó, se hizo la mudanza de una forma rápida y aquí estamos desde, ya te digo, desde el 18 de marzo del 2020. El 18 de marzo es que además España confinada, ¿cómo consigues trasladar la sede de la escuela de la calle La Sangre, no, de la plaza del ayuntamiento aquí a Historiador Diago? Pues fue así, teníamos la mudanza para el 28 de marzo. Queríamos acabar esas fallas pues, en las vistas maravillosas que teníamos allí, ver las mascletas y demás, pero circunstancias de la vida, entramos en pandemia y entramos en cierre total en las fechas que entramos y la mudanza me dijo, Fran, hay posibilidad de hacer mudanza el 18. Digo, pues nada, cuanto antes, con los certificados y como todo tocaba, se hizo el traslado y desde el 18 a las 2 del mediodía, todo aquí y todo para empezar cuando se pudo empezar. Habéis retomado la actividad, vamos, si quieres vamos viendo un poco habéis comenzado de nuevo la actividad de la escuela. ¿Y cómo es esa actividad, no? ¿Cuántos alumnos tenéis? ¿Qué disciplinas estáis dando o asignaturas? ¿Cómo está funcionando esta escuela renovada? Bueno, la escuela continúa estando con las mismas asignaturas que teníamos, patronaje, modistería, bordados, diseño de moda, indumentaria valenciana, indumentaria tradicional, creo que se me olvida alguna. Bueno, las mismas asignaturas que hemos estado desde hace 10 o 11 años. Siempre hay monográficos durante los trimestres y bueno, pues en el momento se dieron permisos para poder empezar, pues aquí funcionamos igual. Toma de temperatura, gel hidroalcohólico, renovación de aires 5 veces al día para los ambientes, separación mínima que exige la normativa y lo que serían 5 aulas, cuando todo esto haya pasado, lo que serían 5 aulas, pues ahora las tenemos como 3 aulas pues, para asegurar la seguridad del alumno. Y gracias a Dios, funcionando desde el primer día sin ningún tipo de problema, ningún contagio interior en la escuela. Sí que hemos tenido alumnos enfermos, pero gracias a Dios o se lo han notado antes o se han contagiado fuera y no ha caído dentro de la escuela. Por lo tanto, desde la apertura del confinamiento estamos funcionando normal. Vamos y continuamos viendo un poquito estas instalaciones que para aquellos que no conocierais la sede en la plaza del ayuntamiento era un sitio privilegiado por ubicación, pero claro, comparado con estas nuevas instalaciones, aquello era muy pequeño, porque esto es muy amplio para que se pueda trabajar y trabajar bien. Sí, la verdad que aquí hemos ampliado, ya, como bien os digo, hemos ampliado mucho las aulas. Las aulas tienen 50 metros cuadrados cada una, bueno, cerca de los 60-70 metros cuadrados cada una, y la verdad que mucho espacio. Muy bien, pasad si queréis. Aquí ahora mismo están trabajando. Están ahí trabajando, Si vamos queréis. Hola chicos. Esto es una tarde normal en Hoy la es una de escuela. las tardes más tranquilitas.
Hoy es el martes, es una de las tardes más tranquilas, pero habitualmente sí, también es pronto, que suelen llegar un pelín más tarde, casi todo, pero bueno, son clases que se van un poco animando conforme va llegando la gente. Comentábamos que tocáis desde el patronaje clásico de siempre, ¿no? La indumentaria tradicional, Muy bien. hasta el diseño de moda. Sí, tocamos, es decir, un alumno que entra en nuestra escuela acaba formándose de forma profesional. Es decir, si se va a dedicar o no profesionalmente a esto, a nosotros no nos importa. Lo que nos importa es que la formación sea buena. Por lo tanto, se lleva una formación para ser un profesional o una persona que cosa para sí misma de forma individual, de forma independiente y que pueda trabajar solo en cualquiera de las materias que tenga para aprender. Al final es una oportunidad, ¿no? Independientemente de la crisis que sabemos que el sector está padeciendo, pero bueno, se supone que de esto saldremos y lo más importante es que si salimos mejor preparados, pues saldremos con garantías de tener oficio, tener trabajo y poder desarrollar una economía, ¿no? Yo siempre lo he dicho, yo tengo muchos padres a los que informo para que sus alumnos vengan a la escuela y es lo que les digo. En 16 años que yo me formé en esta escuela, a mí, si no llega a ser por esta pandemia, nunca me ha faltado el trabajo y nunca me ha faltado el poder pagar mi hipoteca, mi luz, mi agua, mi vida, no me ha faltado nunca y he trabajado de esto muchísimo. En Valencia hay siempre fiestas patronales, pueblos con fiestas, indumentaria valenciana, tanto en Castellón, Alicante, Valencia, tienen esos ricos trajes, esas maravillas de trajes, que siempre hay trabajo de esto. Ahora, cualquiera que le haya ido bien, estamos sufriendo una crisis económica y una crisis sanitaria. Es complicado. Bueno, pero hay que estar preparados, ¿no? Hay que estar preparados, ya no es el momento a lo mejor para formarte y tirar para adelante. Hay mucha gente que ha perdido sus trabajos y quieren retomar esa cosa de me gustaría haber hecho esto, pues lo voy a hacer ahora. Entonces hay gente que se está formando y tiene otras carreras, otros estudios, para que cuando todo esto salga adelante podamos salir todos adelante. La verdad que sí. Es un momento de apoyar a la indumentaria, de apoyar a un gremio como el vuestro, que además tiene estas iniciativas y me imagino que alguna de cara al futuro. Fran. Bueno, nosotros continuamos trabajando con el premio Choya, el premio Hoja Brillante, la Semana de la Costura, los desfiles de indumentaria que se habían retomado desde hace 2 años para aquí, los desfiles benéficos como hicimos el último del Colegio del Arquemedio de la Seda, que son desfiles maravillosos y muchas cosas pues, que esta pandemia nos ha enseñado y que vamos a tomar en beneficio siempre de nuestro agremiado y de nuestro socio, que es el que en cierto modo necesita la ayuda. Vamos a salir para afuera para conocer otros espacios. Aquí. Vamos a ver. Nos vamos para tu despacho. Nos salimos ya para el despacho. Yo creo que es una de las escuelas con más reputación, bueno, ya no de la Comunidad Valenciana, sino de todo el país. ¿Cuántos años tiene el gremio de modistas y sastres de la Comunidad Valenciana? Bueno, pues fue fundado por Real Decreto del Rey Jaime I en 1247. Estamos en 773 años de antigüedad y de actividad ininterrumpida. Aún atravesando la situación que estamos atravesando, tenemos que estar, la institución da gracias a tener una escuela como la que tenemos, a tener un elenco de profesionales agremiados, tanto de la indumentaria como de la costura, como de sastrería y empresas afines, muy importantes y que ven en valor pertenecer a una institución como la nuestra. Que tantos años ha estado dando tantos, como diría yo, tanta satisfacción al oficio un poco. Y tan relacionado con la ciudad de Valencia y con los oficios, por ser una de las más antiguas, ¿no? Y yo quiero recordar, bueno, sabéis que Don Fallera, pues nos dedicamos sobre todo a la información fallera, y yo quiero recordar el trabajo que hacéis donando todos los años un traje tanto a la Fallera Mayor como a la Fallera Mayor Infantil de la ciudad de Valencia, ¿verdad? Así, eso es una iniciativa bonita, porque ahí se conjuga el presente y el futuro de nuestro oficio. El presente, que son esos profesionales de las manteletas, de los tejidos, de los zapatos, de las medias, de los orfebres, que están poniendo ese a servicio del alumnado, ese trabajo para que el alumnado, que será el futuro de la fiesta, pueda
un poco regalar esos trajes maravillosos a la Fallera Mayor de Valencia y a la Fallera Mayor Infantil. Pues es una maravilla de localización la que tenemos en Valencia. Vamos a recorrer la dirección que estáis. Historiador Diago, número 13. Y, por ejemplo, alguien interesado en la indumentaria, alguien interesado en la moda, que quiere ser modista. ¿Qué voy a decir yo? Es la escuela idónea. O sea, tiene que venir, tiene que preguntar por ti. O bien por correo electrónico se le informa, puede venir a las instalaciones, se le informa, arreglo a lo que quiera formarse y de forma que pueda aprender el oficio como hay que aprenderlo, que es trabajando de forma manual y de forma artesanalmente. Y con grandes profesionales al frente de esas asignaturas de profesores y profesoras que dan ese bagaje no teórico, sino práctico a la hora de impartir esas asignaturas, ¿no? La mayoría de ellos pasa de los 20 años de experiencia que vuelcan encima de la mesa en beneficio del alumno todo su saber hacer. Personas que muchos de ellos tienen negocios abiertos a la calle, que sabemos de su trayectoria y de su profesionalidad y que no hay trampa ni cartón. Lo que ellos hacen para sus clientes lo enseñan a hacer en la escuela para que el alumno sea un buen profesional en cualquiera de las materias que enseñan. Y Fran, por último, ¿qué es lo que le falta al gremio? ¿Qué pides para continuar avanzando? Yo soy de poco pedir. Ahora mismo que continuemos igual, que la pandemia continúe su curso y que acabe cuanto antes. Yo tengo muchos alumnos que por riesgo no pueden volver a la escuela, aunque es una escuela segura, pero está ese miedo. Yo lo único que pido es salud para todos, que esto acabe cuanto antes. El gremio lo que necesita es que sus agremiados tengan trabajo, vuelvan a abrir las persianas con ilusión, volvamos a ver Valencia como se merece, España y el mundo como se merece, y que tengamos salud y trabajo. Con eso el gremio se siente satisfecho, porque lo demás, poquito a poco, te lo va pidiendo un poco la marcha y la vida. Pues yo espero que la próxima entrevista sea ya sin mascarilla. Ojalá. Va a ser un poco difícil, pero que por lo menos nos podamos abrazar o darnos... Os deseo, bueno, tú lo sabes, os deseo lo mejor para el gremio, ver que una institución tan antigua sigue tan actual y progresando, Gracias a Dios. Pues este ha sido un poco la visita a esta escuela del gremio de modistas y sastres de la Comunidad Valenciana, con su maestro mayor, con Fran Tochena, que nos ha enseñado algunas de las zonas. Es mucho más grande, pero eso hay que verlo. Si alguien está interesado, pues venir a conocer esta escuela. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.